Hola, continuamos con la clase 1.2, circuitos en serie y en paralelo. Será una clase muy breve y puntual. Lo que tenemos que observar entre un circuito serie y paralelo es la característica de cada uno. En un circuito serie, la característica es aquel donde la corriente que circula a través de dos o más elementos es del mismo valor. Siempre nos ubicamos desde positivo a negativo y hacemos la circulación de la corriente. Nos paramos arriba de ella para hacer el viaje de positivo a negativo. Y ahí vemos por cuánto elemento pasa la corriente y nos damos cuenta cuántos elementos participan. Si mínimamente tengo dos elementos, ya estoy viendo la característica de este circuito, que sería serie. Esta sería otra manera de graficar lo mismo. De positivo a negativo, nos paramos arriba de la corriente, hacemos la circulación de la misma y pasa por tres elementos, lo que nos dice que estos tres elementos están conectados en serie. Un ejemplo práctico de la conexión de dos elementos en serie sería la bobina del primario de un transformador y un fusible, cuya función del transformador es que, conectado a una diferencia de voltaje de corriente alterna a 220 volts, circule un valor de corriente que permite inducir un voltaje en el secundario de corriente alterna 15 volts y el fusible pueda protegerlo por corriente, ya que la corriente que pasa por los dos elementos es la misma. Entonces, cuando yo me paro en la diferencia de voltaje y hago el recorrido de la corriente de fase a neutro, veo que pasa por dos elementos. Entonces, me doy cuenta de que están conectados en serie. Así de simple. Ahora vamos a ubicarnos en la característica de un circuito paralelo. La característica de un circuito paralelo es aquel donde la diferencia de voltaje a los extremos de dos o más elementos es del mismo valor. Estos dos esquemas circuitales son dos maneras diferentes de presentar lo mismo. Por ejemplo, en la práctica sería lo siguiente. En un aire acondicionado, en la unidad exterior tenemos tres elementos: compresor, forzador y la bobina de la válvula inversora. Vamos a suponer que los tres elementos están desconectados. Comienzo con el compresor. Necesito una diferencia de voltaje de corriente alterna de 220 volts. Conectado. Me paro en el forzador. Lo mismo, necesito una diferencia de voltaje de corriente alterna de 220 volts. Conectado. Ya me doy cuenta de que estos dos elementos están conectados en paralelo, porque la característica de ambos es que estén conectados a la misma diferencia de voltaje. Y el tercer elemento que participa, la bobina de la válvula inversora, también necesita una diferencia de voltaje de corriente alterna de 220 volts. Y lo conectamos. Entonces ya me doy cuenta que estos tres elementos están conectados en paralelo. Bien, hoy analizamos la característica de un circuito en serie y en paralelo. En la práctica me ayuda a ubicarme cómo los elementos están conectados y poder realizar mediciones, cambiar o agregar elementos. Si tenés consulta para hacer, podés dejarlas en la caja de comentario o enviarlas por mail. Voy a tomar nota de las consultas más importantes
y preparar un video específico respondiéndolas antes de avanzar al siguiente tema, porque en la próxima clase nos vamos a ubicar en las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. Si esta clase te aportó valor, suscríbete al canal y deja tu pulgar arriba. Te espero en la próxima clase 1.3 Leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente.